Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la antropología filosófica. En este breve video haremos referencia a uno de los elementos que son parte del ser humano y me estoy refiriendo a la parte de la vulnerabilidad, a la fragilidad del ser humano. Si bien por mucho tiempo se consideró al ser humano como el ser cúspide de la creación, como lo mejor que ha existido en la naturaleza, como el ser co-creador o creador de ciertos elementos que hemos venido como perfeccionando a lo largo de la historia. Y así entonces tal parece que estamos ante la figura de un ser que va a trascender, de un ser que es fuerte, de un ser que es capaz de, sin tener las condiciones, por ejemplo, de volar, puede volar a partir de que crea los elementos, crea los instrumentos, crea las naves, crea las formas para realizar actividades que tal vez por sus propios medios o su propia naturaleza no le permiten su condición física. Sin embargo, por el desarrollo de su capacidad cognitiva, por el desarrollo de su intelectualidad, por el funcionamiento de su masa encefálica, en ese momento entonces el hombre es capaz de crear los instrumentos, los mecanismos, las formas, las tecnologías, los procesos, los métodos, las maneras para realizar las acciones que en su misma naturaleza no es posible que pueda concebir o que pueda hacer, como es el caso, por ejemplo, de ir a la luna o visitar el espacio, etcétera. Y así entonces tal parece que el ser humano es un ser fuerte, un ser superior, un ser que transforma, un ser que es capaz de modificar las condiciones, es un ser que es capaz de descubrir, de transformar, de crear máquinas, de crear empresas, de transformar una economía, de transformar una política, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que el ser humano es frágil. Y pues a lo largo de la historia, haciendo alusión a esta situación de confinamiento que hemos estado viviendo en estos últimos años, en realidad podemos observar que el ser humano es extremadamente frágil. Es decir, alguna bacteria, algún elemento, por muy pequeño que sea, puede transformar su funcionamiento, puede dañar el funcionamiento del cuerpo y de esa forma entonces desaparecer. En realidad el ser humano es extremadamente frágil. Porque así como somos capaces de transformar, así como somos capaces de crear realidades, inclusive realidades 3D, realidades como es en este caso, por ejemplo, la nube, pues en esa posibilidad de ser potencia, de ser grande, de ser trascendente, asimismo es un ser extremadamente frágil. Lo vemos desde el momento en el que el ser humano nace, cuando nace en comparación con otros seres, por ejemplo, si hablamos en comparación con un caballo, con un becerro, con un burro, por ejemplo, solamente es cuestión de algunos minutos, si acaso algunas horas, y ese nuevo ser comienza a caminar, comienza a buscar la comida, etcétera, por sus propios medios. Por supuesto, todavía es de la leche materna, sin embargo, ya comienza él a buscar. Mientras que el ser humano necesita alrededor de entre 7 y 9 meses para poder moverse por sí mismo y por supuesto no puede comunicarse, no puede buscar los medios, inclusive no puede ni siquiera buscar la leche materna. Es necesario que la madre entonces lo coloque y lo vaya procurando para poder sacarlo adelante. Y así entonces, de un momento a otro, las condiciones, el clima extremoso, un terremoto, un maremoto, etcétera, puede modificar las condiciones de vida y desaparecer el ser humano. Es decir, somos extremadamente frágiles. Sin embargo, también es cierto que el ser humano es consciente de esa fragilidad y ese es el motivo de esa conciencia, de ese darse cuenta que de un momento a otro puede desaparecer, es decir, que no tiene asegurado ni siquiera el siguiente minuto. Entonces es el motivo por el cual busca trascender, busca permanecer, busca quedarse a pesar de que su materialidad ya no esté en este mundo, en este contexto material. De la misma forma, entonces busca apoyarse de seres, es el motivo o es la causa por la cual se genera, por ejemplo, la religión o la creencia en un dios o en unos dioses o unos elementos que el ser humano procura buscar
o someterse a ellos o bien identificarlos para poder apoyarse y poder protegerse, porque si bien es cierto el ser humano, hay elementos que puede identificar a primera instancia o a primera vista porque son lo suficientemente materiales físicos que pueden ser perceptibles y que pueden lastimar y que del cual puede cuidarse perfectamente. Sin embargo, hay elementos de los cuales no puede cuidarse, como ese, por ejemplo, un rayo, un accidente, un virus, una bacteria, que definitivamente pueden transformar el funcionamiento del ser humano y entonces hacerlo desaparecer. Consciente entonces de esta fragilidad, pues podemos afirmar con certeza que en realidad el ser humano es fuerte, sí puede hacer cosas grandes, pero también es extremadamente fuerte. Inclusive él mismo puede hacerse desaparecer en el momento en el que se genera un suicidio o bien crea las condiciones para que se lastime a sí mismo. Y esto se genera obviamente por la situación de la depresión que se puede generar el sujeto en sí mismo, la no valorización, y de esa forma entonces se va dejando morir poco a poco. Y así entonces, esto es simplemente una reflexión sobre la fragilidad humana. Ajá, si bien a veces pensamos que somos superiores y muy fuertes, en realidad somos extremadamente frágiles. Muchísimas gracias. Hasta aquí fue la reflexión sobre la fragilidad humana. Nos vemos en el próximo video.